tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy, en la sección Cultura y Fe, platicaremos sobre los dones del Espíritu Santo. En nuestra sección infantil, el cuento Un segundo aire. En el estadio todo era inquietud y algarabía. Se realizaba la competencia de velocidad entre los niños de todo el estado. Quien resultara vencedor no solo ganaría la medalla de oro, sino también un viaje a Europa. El público hacía comentarios. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús envía al Espíritu Santo. En el Santoral, te diremos por qué a San Antonio de Padua se le conoce como el Santo del Amor. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La choza. El único sobreviviente de un naufragio estaba sobre una pequeña isla desierta. Estaba orando fervientemente, pidiendo a Dios que lo rescatara. Todos los días revisaba el horizonte buscando ayuda, pero esta nunca llegaba. Cansado, eventualmente empezó a construir una pequeña cabaña para protegerse y proteger sus pocas posesiones. Pero entonces un día, después de andar buscando comida, regresó y encontró su pequeña choza en llamas, con humo subiendo hasta el cielo. Lo peor que había pasado fue que todas sus cosas se habían perdido. El náufrago estaba confundido y enojado con Dios, y llorando le decía: ¿cómo pudiste hacerme esto? Y así se quedó dormido sobre la arena. Temprano, a la mañana siguiente, escuchó asombrado la sirena de un buque que se acercaba a la isla. Venían a rescatarlo. Al llegar sus salvadores, les preguntó: ¿cómo supieron que yo estaba aquí? Y ellos le respondieron: vimos las señales de humo que nos hiciste. La reflexión es que es fácil enojarse cuando las cosas van mal, pero no debemos perder el corazón porque Dios está trabajando en nuestra vida en medio de las penas y el sufrimiento. Recuerda, la próxima vez que tu pequeña choza se queme, puede ser simplemente una señal de humo que surge de la gracia de Dios. Por todas las cosas negativas que nos pasan, debemos decirnos a nosotros mismos siempre: Dios tiene una respuesta positiva para todas las cosas. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Una antigua tradición china decía que la nuera debe cuidar y obedecer a la suegra en todo. Una joven china se casó y se fue a vivir con el marido y la suegra. Pero tuvo muchos problemas con ella porque ambas eran muy diferentes. Siempre peleaban y discutían, por lo que la joven visitó a un hombre sabio que podía darle un veneno. Él le dio un paquete de hierbas y le dijo: no debes usarlas todas juntas porque eso causaría sospechas. Cada 2 días pondrás un poco de estas hierbas en su comida. Y para que cuando muera nadie sospeche de ti, deberás actuar de manera muy amigable. No discutas
y ayúdale a resolver sus problemas. La joven quedó muy contenta. Cada 2 días servía a su suegra la comida con las hierbas y para evitar las sospechas controló su temperamento. Obedecía a la suegra y la trataba como si fuera su propia madre. Después de 6 meses, las cosas habían cambiado completamente. La joven había controlado su temperamento. Ya no aborrecía a su suegra ni discutía con ella porque le parecía mucho más amable. La suegra también cambió y se trataban como madre e hija. La joven regresó con el hombre del veneno y le dijo: «Por favor, ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la amo como si fuera mi madre. No quiero que muera». El hombre le dijo: «No te preocupes. Tu suegra no ha cambiado. La que cambió fuiste tú. Las hierbas que te di no eran venenosas. El veneno estaba en tu mente, en tu actitud, pero lo echaste fuera y lo sustituiste por el amor». En China existe un adagio que dice: «La persona que ama a los otros también será amada». La mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que les damos. Sembrar es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Por eso, ten cuidado con lo que siembras. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, qué rápido pasa el tiempo. Yo siento todavía que recientemente estaba celebrando las posadas, la Navidad, la Candelaria y de repente ya estamos en el 6º mes del año, mes dedicado a los padres y también al Sagrado Corazón de Jesús. En mi tiempo, cuando yo era chicampiano, cuando era niño, el mes de mayo, las niñas se vestían su traje de primera comunión para ir a ofrecer flores, los niños también nuestro traje blanco o pantalón blanco, para ir a ofrecer flores a la Virgen, y el mes de junio para ir a ofrecer flores al Sagrado Corazón. Lástima que estas tradiciones se van acabando, pero esperemos que siempre haya un corazón nuestro abierto para que el Sagrado Corazón de Jesús entre en él y lo llene de amor, lo llene de misericordia y podamos así cumplir lo que Él nos pide, especialmente amando a nuestro prójimo. Por cierto, también en el mes de junio se celebra ordinariamente la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, que ya se va acercando. Ya más adelante te hablaré de esta fiesta, pero en junio también recordamos a quién, al Santo del Amor, a San Antonio de Padua, que por cierto, si quieres conocer la iglesia completita donde están sus restos, sus reliquias, entra a mi canal de YouTube, visita ahí San Antonio de Padua, visita Padua y ahí vas a tener un recorrido que te va a permitir ver incluso la lengua intacta de San Antonio de Padua. Recuerden, mi canal de YouTube es Padre José de Jesús Aguilar, ahí lo encuentran fácilmente. Y antes de ir al corte,
Un saludo a todas las enfermitas y enfermitos y a los transportistas y a quienes en este momento están transitando por alguna carretera de México o de Estados Unidos. Que Dios les bendiga. Y ahora vamos al corte. Señor, tu nombre es mi curación, oh Dios mío, y el recuerdo de ti mi remedio. La cercanía a ti es mi esperanza y el amor por ti mi compañero. Tu misericordia para conmigo es mi curación y mi auxilio en este mundo y en el otro. Tú en verdad eres supremamente generoso, omnisciente, omnisapiente. Cúranos, Señor, y estaremos curados. Sálvanos y seremos salvos. Por eso a ti te alabamos. Envía alivio y curación para nuestras enfermedades, sufrimientos y heridas, pues tú eres sanador misericordioso y fiel. Bendito sea, Señor, que curas al enfermo. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Un segundo aire. En el estadio todo era inquietud y algarabía. Se realizaba la competencia de velocidad entre los niños de todo el estado. Quien resultara vencedor no solo ganaría la medalla de oro, sino también un viaje a Europa. El público hacía comentarios. Es una carrera muy emocionante. De seguro la ganadora será Erika del Colegio Miraflores. No, yo creo que será Carla del Colegio México, porque ella sí que es muy veloz. Las niñas y niños no podían ocultar su nerviosismo. Entonces, el entrenador les dijo: Pónganme atención, esta es una competencia muy importante. Ya han demostrado a sus maestros y a las escuelas su capacidad en la rama del atletismo. Ahora tendrán que mostrarla a todo el país. No pueden perder esta oportunidad, es súper importante. Tienen que confiar en ustedes mismos para lograr el mejor resultado. Se han preparado muy bien y confío en ustedes. Creo que con eso es suficiente. Cuando faltaban pocos minutos para la competencia de las niñas, el papá de la pequeña Ana Gabriela se acercó a su hija y le hizo un comentario al oído. Después de aquellas palabras, ella se formó en la línea de salida. Se oyó la señal indicada y las 6 niñas corrieron como galgos. Erika y Carla tomaron pronto la delantera del grupo. Ana Gabriela hizo un gran esfuerzo y pudo alcanzarlas, pero a pocos metros de la meta sintió que le faltaba el aire. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Tengo que confiar en mí. Estuvo a punto de disminuir la velocidad y abandonar la carrera, pero en ese momento recordó las palabras de su papá y comenzó a correr con tanta rapidez que alcanzó primero a Erika, luego a Carla y finalmente llegó a la meta en primer lugar. Recibió el aplauso y la felicitación de todos. Su maestro le preguntó: Ana, no lo puedo creer. Parecía que ibas a perder. ¿Cómo le hiciste para recuperarte? Ella le dijo con toda seguridad: Antes de la competencia, usted nos dijo que confiáramos en nosotras mismas y que podríamos hacer mucho. Así comencé la carrera, confiando solo en mí y en mi preparación. Pero luego sentí que las piernas no me respondían y que el aire me faltaba. En ese momento recordé las palabras de mi papá. Intrigado, el entrenador le preguntó: ¿Cómo? ¿Qué te dijo tu papá? Él me dijo: parte de las palabras de tu entrenador tienen verdad, porque debes iniciar la carrera con mucha confianza en ti misma y porque te has preparado con tiempo para dar un buen resultado.
Sin embargo, me recordó que hay ocasiones en que nos preparamos bien, que tenemos confianza en nosotros mismos, y sin embargo no siempre obtenemos buenos resultados. Por eso me dijo, no solo confíes en ti y en tu preparación, confía también en Dios y ponte en sus manos para que puedas obtener el mejor resultado. ¿Y en verdad te ayudaron esas palabras? Por supuesto. En mi carrera recordé que Dios siempre nos da una ayuda y una fuerza extra. No solo confié en mí, sino también en Él. Y fue como si hubiera recibido un segundo aire, como si hubiera recibido fuerza extra. De mi debilidad saqué fuerza y pude ganar. Aquella carrera fue inolvidable para Ana Gabriela. Aprendió que hay oportunidades únicas en la vida que no se deben dejar pasar de lado. También aprendió a prepararse para la vida con su mejor empeño, sin olvidar que en los momentos más difíciles, Dios siempre ofrece una fuerza extra. Cuando Ana Gabriela se convirtió en maestra, compartió su secreto con sus alumnos y les dijo: Mi historia fue semejante a lo que los apóstoles experimentaron el día de Pentecostés. En aquella ocasión, Jerusalén estaba llena de visitantes de todas las regiones. Los apóstoles sabían que era una oportunidad única y muy importante para predicar el mensaje de Cristo. Si lo hacían, todos los visitantes regresarían a su tierra y lo difundirían. Los apóstoles sabían que no podían dejar pasar aquella oportunidad, pero al mismo tiempo tenían miedo porque confiaban solo en sus propias fuerzas. En ese momento de debilidad, Dios les envió la fuerza extra que les había prometido Cristo. Les envió al Espíritu Santo que con sus sagrados dones los transformó y les dio una fuerza especial que convirtió su miedo y cobardía en entusiasmo y valentía. Con esa fuerza especial nació la Iglesia y su compromiso de evangelizar. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo acompaña a la Iglesia en su carrera cotidiana, la santifica y la fortalece ante la adversidad, y le ayuda a anunciar la paz que brinda el perdón de los pecados. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés, y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Queridas amigas, amigos, cada año en Jerusalén se reunían personas de distintas ciudades con motivo de una fiesta que celebraban los judíos 50 días después de la Pascua judía. Era la llamada Fiesta de las Semanas o Fiesta de la Cosecha, que se celebraba 7 semanas después de la Pascua. En ella deberían ofrecer sus primicias y diezmos para el templo, y ya aprovechando su visita al lugar, pues todos llevaban cantidades extra de animales, granos, perfumes, telas, etc., para intercambiarlas con los demás.
Esto propiciaba un gran comercio de objetos que no era fácil conseguir en forma ordinaria. Imagínense, perfumes y papiro de Egipto, especias del Oriente, medicamentos de Grecia, maderas finas de la zona del Líbano, telas y orfebrería de Mesopotamia, cobre de Chipre, etc. Era algo semejante a las actuales ferias internacionales, por lo que no solo acudían los judíos de diversas regiones para visitar el templo, sino también no judíos, llamados en aquel tiempo paganos o gentiles, y así como había intercambio de mercancías, había intercambio de noticias. Lo que se decía ahí en Jerusalén en esos días terminaba por esparcirse por todos los lugares conocidos, porque los visitantes regresaban a sus ciudades de origen con la información recibida. Por esa razón, Dios en su gran pedagogía quiso que ese día los apóstoles recibieran el Espíritu Santo para que con su fuerza y poder pudieran predicar ya sin temor y con valentía a Cristo muerto y resucitado y todas sus enseñanzas. Así, del temor que les hacía estar encerrados en el mismo lugar de la última cena, el cenáculo, pasaron a la valentía y claridad de sentirse apóstoles de Cristo. Las lenguas de fuego los purificaron y transformaron, y además el Espíritu Santo hizo el gran milagro de que todos los presentes los escucharan en su idioma. Esa es una muestra de la presencia del Espíritu. Cuando el Espíritu no está presente, hay miedo, hay división e incomprensión. Cuando el Espíritu de Dios está presente, como en ese momento, hay valentía, unidad y comprensión. Pidámosle a Dios que nunca nos falte su Espíritu Santo para que podamos vivir como verdaderos cristianos y dé paz y unidad a nuestras familias. Esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla del descendimiento de las lenguas de fuego sobre sus apóstoles, se complementa con la lectura del Evangelio que hemos escuchado, que nos recuerda que Cristo, el mismo día de la resurrección, sopla sobre sus apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Y por qué Cristo sopla sobre los apóstoles? Porque Dios había soplado sobre Adán para darle una vida, y Cristo quiere darles a los apóstoles una nueva vida. Ya no la vida de la carne, sino la vida del Espíritu, la vida del amor. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 8 de junio se celebra a San Medardo, que fue obispo y que murió en el año 560. Medardo significa en el antiguo alemán audaz y valeroso. San Medardo es el santo preferido de los campesinos de Francia. Le tienen gran fe para que obtenga lluvias para los tiempos de la siembra y para que les cuide sus viñedos o plantaciones de uva contra los ladrones y el mal tiempo. El 9 de junio se celebra a San Efrén. Efrén significa muy fructífero. Él nació en lo que hoy conocemos como Irak, logró durante su vida gran fama como poeta y compositor de himnos religiosos, y en la antigüedad fue el más grande poeta, cantor de la Virgen María. El mejor triunfo de San Efrén es que a él le debemos en gran parte la introducción de los cánticos sagrados e himnos en las ceremonias católicas. Por medio de la música, los himnos se fueron haciendo populares y se extendieron rápidamente por todas las iglesias. Los himnos de San Efrén se hicieron famosos por todas partes. El obispo lo nombró director de la escuela de canto religioso de su ciudad y allí formó muchos maestros de canto para que fueran a darle solemnidad a las fiestas religiosas de diversas parroquias. Cuando los persas invadieron aquella región tratando de acabar con la religión católica, Efrén tuvo que huir a la ciudad de Edesa, en donde pasó los últimos años de su vida. De él se conservan 77 himnos en honor de Cristo, de la Virgen María y de los temas más sagrados de la religión católica. Murió en el año 373. El 10 de junio se celebra a la beata Anna Maria Taigi, una de las mujeres más populares y de mayor fama de santidad en Roma durante el siglo XIX. Su vida la pasó como esposa de un obrero, madre de 7 hijos y trabajando como servidumbre. Era admirada por todos por su manera sencilla de creer y de vivir, hasta que un día Dios le concedió un don especial. Pero amigos, ¿cuál era este don especial?
Resulta que Ana María empezó a ver el futuro en medio de un globo de fuego que se le aparecía. A su casa llegaban a consultarle personas de todas las clases sociales, cardenales, sacerdotes, obreros y personas de las más diversas profesiones. A unos anunciaba lo que les iba a suceder y a otros lo que ya les había ocurrido. Pero lo más importante es que ella, que no sabía ni leer ni escribir, daba a todos admirables consejos. Esta mujer profetizó la fecha de muerte de varias personas, anunció también graves peligros y males que iban a llegar a la Iglesia Católica, pidió a Dios y obtuvo de él que mientras que ella viviera, no llegara la peste del tifo negro a Roma, y así sucedió. A los 8 días de su muerte, llegó a Roma la terrible peste. Murió el 9 de junio de 1867 a la edad de 68 años y algo admirable es que su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. El 11 de junio se celebra a San Bernabé. Su historia está escrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Se llamaba José, pero los apóstoles le cambiaron su nombre por el de Bernabé, que significa el esforzado o el que anima y entusiasma. Vendió las fincas que tenía y luego llevó el dinero que obtuvo y se lo dio a los apóstoles para que lo repartieran a los pobres. Cuando Saulo, el perseguidor de los cristianos, se convirtió al cristianismo y se llamó Pablo, muchos cristianos le tenían miedo porque pensaban que se trataba de una trampa para encarcelarlos. Fue entonces cuando Bernabé los convenció de que Pablo ayudaría mucho en la predicación. San Pablo y San Bernabé trabajaron juntos ayudándose en todo el uno al otro. Predicaron en Antioquía durante 1 año, ciudad que se convirtió en el gran centro de evangelización, del cual fueron saliendo misioneros para evangelizar a diversos lugares. El 12 de junio se celebra a San Juan de Sahagún, llamado así porque nació en una ciudad de España llamada así, Sahagún. Algunos lo criticaban porque en la confesión era muy rígido con los que no querían enmendarse y se confesaban pues solo para comulgar como requisito, sin tener propósito de volverse mejores personas, como el caso actual de papás que se confiesan solo para comulgar en la fiesta de 15 años de su hija o cosas así. Pero la rigidez de este hombre Juan de Sahagún transformó a muchos que estaban como adormilados en sus vicios y malas costumbres, y yo diría que confesarse con él era empezar de verdad a enmendarse. San Juan de Sahagún predicaba muy fuerte contra los ricos que explotaban a los pobres. En un pueblo habló tan fuerte contra los terratenientes que no pagaban lo correcto a los campesinos, que desde entonces aquellos ricachones no le permitieron volver a predicar en ese pueblo. Sus preferidos eran los huérfanos, los enfermos, los más pobres y los ancianos. Para ellos recogía limosnas y buscaba albergues o asilos. A las muchachas en peligro les conseguía familias dignas que les dieran sanas ocupaciones y las protegieran. San Juan de Sahagún murió a la edad de 49 años en 1479. Es muy curioso, amigos, amigas, que el llamado santo del amor San Antonio de Padua ni se llamó Antonio ni nació en Padua. Nació en Lisboa, Portugal, en 1195 y le pusieron por nombre Fernando. Ahí tienen, amigos, su nombre verdadero fue Fernando y su lugar de nacimiento Lisboa. Durante su juventud tuvo muchas tentaciones sensuales, pero logró controlarlas afortunadamente gracias a su educación cristiana. Él sabía que esta crisis de la juventud puede ser para muchos el principio de una vida lujuriosa y por eso decidió buscar un modo de vivir que lo ayudara a superar todas esas tentaciones. Entonces, a los 17 años, se fue a vivir a un monasterio de agustinos. Y como de las buenas lecturas surgen buenos pensamientos, él tomó como libro preferido la Biblia. Fernando se dedicaba a la oración y al estudio para no dejar tiempo a la ociosidad, madre de todos los vicios. En aquel tiempo, un grupo de franciscanos fueron martirizados en Marruecos y sus restos llegaron a Portugal. Entonces Fernando se entusiasmó por la vida franciscana y decidió dejar el monasterio de los agustinos para hacerse franciscano. Cuando esto sucedió, él tenía 27 años. Los franciscanos lo aceptaron y al entrar en la orden fue cuando tomó el nombre de Antonio en recuerdo de San Antonio Abad. Entonces pidió ir a Marruecos porque quería ser misionero y deseaba llegar hasta el martirio, pero el clima y el trabajo lo enfermaron. Tuvo que dejar Marruecos y se embarcó hacia España. Pero amigos, una tempestad lo llevó a Italia. Así que comenzó a predicar en Italia y en Francia. Y sin duda esto nos demuestra que nuestros planes a veces no son los planes de Dios. Y al predicar en estos lugares tuvo la fortuna de encontrarse ni más ni menos que con San Francisco de Asís, que al escuchar su manera de hablar le dijo:
tu oficio es el de predicador, ¿eh? Aunque Antonio quería ser misionero, tuvo que obedecer y dejó a un lado su deseo de ir a tierra de misiones. Y es que, amigos, en aquel tiempo había muchas desviaciones de la religión católica y habían surgido sectas diversas, así como en nuestro tiempo. Por eso es que lo enviaron hacia el norte de Italia, a una región infectada de herejes cátaros. Y Antonio, siguiendo la recomendación de San Francisco que se dedicara a la predicación, empezó a luchar contra ellos a través de la predicación, aprovechando el inmenso caudal de ciencia que había adquirido en sus años de soledad. En Rímini, un pequeño pueblo junto al mar, los herejes impedían que los habitantes acudieran a sus sermones. Entonces sucedió uno de sus primeros milagros. Se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: «Oigan la palabra de Dios, ustedes los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar». ¿Y qué creen, amigos? A su llamado acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro conmovió a la ciudad y los herejes tuvieron que ceder. San Francisco le escribió: «Me alegra que tenga por oficio enseñar a otros a comprender la Sagrada Escritura, pero que el estudio no apague el fervor por la oración». El Papa quiso que se enviaran muchos misioneros a Francia a combatir otra herejía, la de los albigenses. Antonio poseía todas las cualidades de un buen predicador: ciencia, elocuencia, un formidable poder para conmover, un gran deseo de salvar a la humanidad y una voz sonora y agradable que llegaba hasta muy lejos. Además, estaba dotado del poder de hacer milagros. Horas antes de que empezaran sus sermones, ya las iglesias estaban repletas de fieles y muchas veces tuvo que predicar en plazas porque en los templos no cabían las personas. Es que cuando una persona escucha que alguien habla cosas interesantes, quizás con ejemplos, con cosas que le muevan a uno la mente y el corazón, pues ahí está. Por eso, ya desde aquel tiempo, él hacía que mucha gente lo siguiera. Del año 1227 al 1230 fue el provincial de una zona italiana llamada Romaña. En las comunidades religiosas, ser provincial significa ser la autoridad máxima de una determinada región. Luego Antonio fue enviado a Padua, donde decidió fijar su residencia. Allí consiguió los mejores frutos de sus sermones y adquirió una fama inmensa. Predicaba los 40 días de Cuaresma a pesar de la hidropesía que lo atormentaba. La gente se lanzaba a tocarlo y era necesario un escuadrón de hombres para protegerlo después de los sermones, así como una especie de escolta. ¿Por qué? Porque la gente se le lanzaba encima para tocarlo e incluso le arrancaban pedazos de su hábito. En Padua todos lo amaban y fue en esa ciudad donde principalmente logró ver admirables frutos de su predicación. Por eso se le conoce como Antonio de Padua. Con su ayuda, la paz volvía a los que estaban peleados y muchos devolvían lo que se habían robado. Luchó fuertemente para que los que prestaban dinero no cobraran intereses demasiado altos y obtuvo que a los pobres no los metieran en la cárcel por deudas. Y recordamos el milagro de la mula, amigos. Cierto día, un descreído retó a Antonio para que le probara con un milagro que Jesús sí está en la hostia consagrada. Aquel hombre dejó su mula 3 días sin comer, y luego cuando la trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de pasto fresco y al otro lado a San Antonio con una santa hostia. La mula dejó el pasto y se fue ante la hostia y se arrodilló. Tenía una gran devoción al niño Jesús y se dice que logró contemplar en una visión cómo era Jesús cuando era niño. Por esta razón, en sus imágenes casi siempre se le representa con el niño Jesús en los brazos. Algo muy importante que tenemos que resaltar es que con sus consejos logró que los novios, que muchas parejas se hicieran más responsables antes de contraer matrimonio, que los matrimonios desunidos volvieran a reencontrarse a través del diálogo, de la reflexión, y también ayudó a las mujeres que no tenían dinero para pagar su dote. Pero amigos, ¿qué era la dote? Se los explicamos con mucho gusto. En aquel tiempo las mujeres que querían casarse tenían que colaborar con una parte económica para la nueva familia. Por eso, en general, las mujeres pobres no podían casarse por falta de dinero para dar esta dote. Entonces, San Antonio realizaba colectas para ayudar a estas mujeres casaderas. Y de allí le vino la fama de ser el patrono de los matrimonios, los novios y las casamenteras. Así es, Chava, pero claramente encontramos en su vida que si alguien quiere ser amado o resolver sus problemas de amor, tiene que ser amable, es decir, hacerse amar con actitudes positivas. Bueno, y eso de poner de cabeza al santo, alguien se preguntará, ¿está bien o está mal? Miren, esas son costumbres que se desvían de las enseñanzas de la iglesia porque o parece que estamos castigando
u obligando al santo para que nos cumpla algo por la fuerza, o parece cosa de superstición. Les voy a decir de dónde viene esta tradición. Sucede que cuando murió San Antonio, una mujer que estaba en edad de casarse no tenía para la dote y el santo ya había muerto. Entonces fue al lugar donde se encuentra su tumba allí en Padua, y mientras estaba haciendo oración de rodillas, escuchó que le llamaban como de arriba. Ella volteó hacia el techo y vio a San Antonio de Padua así como que venía hacia abajo. Imagínense, como si fuera una especie de Superman que venía con la cabeza hacia abajo, hacia el piso, y escuchó que le decía: ve a la casa de fulanito de tal y él te va a ayudar. La mujer, sorprendida, fue a la casa donde San Antonio le había indicado y el hombre le entregó la ayuda. Ella les comentó a los demás: es que vi a San Antonio de cabeza que me ayudó, y muchas dijeron: pues vamos a ponerlo de cabeza. Pero más allá de esta historia, yo creo que el amor no se consigue poniendo a una imagen de cabeza. En todo caso, necesitamos ponernos nosotros de cabeza para que, como dicen los jóvenes, nos suba el agua a los tinacos o nos caiga el 20 y tratemos de ser amables para que la gente nos ame. Finalmente, después de sus grandes predicaciones y su gran trabajo, y ya consumido por el esfuerzo y la enfermedad, el 13 de junio de 1231, San Antonio dijo: «Veo venir a nuestro Señor». Y murió. La gente recorría las calles diciendo: «¡Ha muerto un santo! ¡Ha muerto un santo!». Murió solo de 35 años y durante sus funerales se produjeron impresionantes demostraciones de cariño de las gentes de Padua hacia él. La ciudad de Padua está muy cercana a Venecia y ha conservado sus restos con enorme devoción durante más de 7 siglos. También le construyó una bellísima basílica. Dios quiso glorificar su sepulcro obrando allí infinidad de milagros, amigos. El Papa Gregorio XI lo declaró santo al año de muerto. Pío XII lo declaró doctor evangélico. La gente experimenta que él conmueve el bolsillo de los ricos para ayudar a los pobres y consigue buenos matrimonios. La experiencia de cada día enseña que San Antonio no defrauda a los que le rezan con fe. Los fieles aseguran que es muy especial protector para encontrar objetos que se habían perdido. Dicen que basta pedirle a Dios ese favor con un Padre Nuestro y por su intercesión lo concede. Bueno, pues más allá de las supersticiones, de las tradiciones, te hemos ayudado a comprender la vida de San Antonio. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Y en la sección de Cultura y Fe siempre aumentamos un poquito nuestro conocimiento. El profeta Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, anunció que el Mesías tendría en plenitud los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia, de piedad y de temor. Estos mismos dones son los que el Espíritu Santo nos da con el fin de que nos parezcamos más a Cristo. Pero, ¿cuáles son estos dones? O mejor dicho, ¿qué significan? ¿Qué representan? Vamos a recordarlos. El primer don es la sabiduría. Este don no se consigue con mucho estudio porque hay personas que han estudiado mucho pero no son sabias. Este don nos ayuda a buscar y gozar las cosas de Dios, creando en nosotros una vida espiritual intensa. Nos da un criterio sobrenatural para juzgar mejor, con más elementos, a Dios, al hombre y al mundo. El segundo don es el entendimiento. Agudiza nuestra mente para que podamos profundizar en las cosas que nos enseña la fe, proporcionando un gran gozo. Es como una luz que nos ayuda a entender mejor todo lo que Dios ha revelado a lo largo de la historia, especialmente en la Biblia. El tercer don es el consejo. Cuando aparece un problema, a veces tomamos decisiones equivocadas, nos dejamos llevar por sentimientos o emociones e incluso buscamos una solución rápida. En estos casos es muy importante el don de consejo porque nos ayuda en las situaciones difíciles y dolorosas de la vida, iluminándonos para así poder elegir lo que es más conveniente a nuestra salvación. Este don actúa sobre la virtud de la prudencia, haciéndola más fuerte y perfecta, y en casos imprevistos nos hace elegir acertadamente. Hay muchos jóvenes que diariamente van al gimnasio para fortalecer su cuerpo, pero tienen debilidad en el espíritu. Por eso es necesario el cuarto don del espíritu, la fortaleza. Este don nos robustece en la lucha cotidiana contra el mal. Con este don se nos capacita para atacar el mal y para resistirlo constantemente.
sea que provenga de las seducciones del mundo, del engaño o de la debilidad del cuerpo. A veces nos confundimos en lo que es bueno y lo que es malo. A veces creemos que algo malo es bueno. Por ejemplo, muchas personas piensan que es mejor el puro placer que el amor. Para esto, el Espíritu Santo nos da un quinto don, que es el don de la ciencia. Este don nos ayuda a discernir entre lo que nos acerca o nos aleja del bien, entre los valores o antivalores, de tal manera que los bienes del mundo no nos pierdan, sino que, por el contrario, nos ayuden a llegar hasta Dios, que es la fuente de todo lo creado. Cuando una persona está cerca de esa otra persona que ama, se siente muy a gusto y tiene el deseo de complacer al ser amado. Pues esa satisfacción nos la da el sexto don del Espíritu, el don de la piedad. Este don nos ayuda a vivir buscando la voluntad de Dios, de tal manera que al buscar complacerlo, nos unimos más a Él, y eso, amigos, nos da una gran satisfacción. Y muchas veces confundimos el temor de Dios con miedo, ¿verdad, Salvador? Efectivamente, padre, el temor de Dios no consiste en tenerle miedo a Dios. Se los vamos a explicar muy fácil. Así como tenemos miedo de perder lo que más queremos, como la vida, a nuestros seres queridos, a nuestra novia o novio, nuestros ahorros, entre otras cosas, y por este miedo ponemos mucho cuidado en lo que queremos, así este don nos ayuda a entender que Dios es lo máximo y por eso debemos tener mucho cuidado para no perder su amistad ni su amor. Este don lo da el Espíritu Santo para que amemos a Dios, que nos amó antes de que nosotros lo conociéramos. Bueno, y ahora vamos a recordar cuáles son los signos con los que se ha representado al Espíritu Santo. Estos, por cierto, los encontramos en la Sagrada Escritura. Así es, padre. El más frecuente es la figura de una paloma, porque en el Evangelio que describe el bautismo de Jesucristo, se dice que el Espíritu Santo descendió sobre Cristo de la misma manera en que, pausada y tranquilamente, descienden las palomas. Esto hace que se represente el Espíritu Santo en forma de una paloma blanca. El segundo signo lo encontramos en la narración del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sobre ellos y la Virgen María descendieron lenguas de fuego que se posaron sobre sus cabezas. El fuego en este caso no es un fuego destructor, sino un fuego purificador. Un fuego que les ayudó a purificarse del miedo y de la duda y les ayudó a convertirse en predicadores de la palabra de Dios. El fuego solo o sobre la cabeza de los apóstoles es un signo del Espíritu Santo, como en el caso de San Judas Tadeo, que tiene una llamita en su cabeza. Tomando en cuenta que son 7 los dones del Espíritu Santo, otro signo puede ser los 7 rayos que surgen de una paloma. Finalmente, hay un signo que se utiliza en el libro del Génesis y en el Evangelio de hoy. Este signo es el aire, el soplo de la vida que Dios da. En el Génesis, Dios sopla sobre el hombre de barro. En el Evangelio, Cristo sopla sobre sus apóstoles, infundiéndoles un segundo aire, una fuerza especial. Y tú que nos escuchas, pues da gracias a Dios porque desde que naciste tienes dentro de ti ese aire que Dios sopló en ti el día de tu nacimiento, y cuando te lleguen a faltar las fuerzas, pídele a Dios que te dé ese segundo aire que te dio a partir del día de tu bautismo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Amigas, amigos, como decía aquella caricatura, lástima que terminó. Bueno, el programa se está terminando, pero creo que con mucho éxito, creo que con muchos frutos, porque cada uno de ustedes que lo escucha, siento que escucha la palabra de Dios, y esto hace que se ilumine su vida, se llene de esperanza, o quizás se encuentre una respuesta que estaba esperando. De hecho, por eso quise ponerle a este programa Resonancias de Fe, para que la voz de Dios resuene a lo largo de toda la semana después de que hemos escuchado especialmente el Evangelio Dominical. Y si alguno de ustedes quiere entrar en contacto con la parroquia de los Santos Cosme y Damián, conocer los horarios, los cursos que doy esporádicamente, o bien información sobre las misas gregorianas, los libros que he escrito, las peregrinaciones que tengo para el próximo año y el extracto de agave que a mí me salvó y me sigue salvando la vida, no es un medicamento, recuerden, es un alimento que niños, adultos, ancianos pueden tomar para que tengan una mejor calidad de vida. Extracto de agave que se obtiene solamente de 3 tipos de agave de los más de 200 tipos que hay. No es cualquier tipo de agave. Mayores informes a los teléfonos de WhatsApp 55 55 66
55-55-66-7744. Lo repito, 55-55-66-7744 y también en el 55-5705-5939. 55-5705-5939 de lunes a domingo en un horario de las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche en horario corrido. De verdad, prueben este extracto de agave y les va a cambiar la vida. Adiós estreñimiento, colitis o gastritis, o bien, si están pasando por algún procedimiento de cáncer, una fortaleza mayor para poderlo pasar con mayor certeza. Gracias a todos y que Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria, 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 a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial.